Buenos días a todos, mi nombre es Paola García y pues como les comentaba Lisa, el día de hoy vamos a trabajar el tema de riesgo de crédito a través del cálculo de probabilidades de incumplimiento y pérdida esperada. La idea del día de hoy es pues que podamos conocer un poco acerca de este tema, unos conceptos generales. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la presentación. El temario del día de hoy será el siguiente. Primero vamos a ver un marco conceptual básico acerca de la definición de riesgo crediticio, qué categorías podríamos encontrar para hacer calificaciones respecto a riesgo crediticio, medición de riesgo de crédito, qué es incumplimiento, hacer una pequeña definición de incumplimiento y de probabilidades de incumplimiento, y algunos de los indicadores de riesgo de crédito. La segunda parte de la presentación se va a enfocar hacia un caso aplicado. Vamos a trabajar desde Excel y con la herramienta Risk Simulator, bajo un modelo Logic, bajo otra herramienta que tienen el Risk Simulator, que es un ajuste de distribución, para finalmente poder hacer el cálculo de la pérdida esperada. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es riesgo de crédito. Riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla con una obligación que ya ha celebrado, la que ya está obligada, y pues se puede dar en cualquier momento de la obligación, ya sea el vencimiento de esta o en cualquier momento a partir de que la adquiere. Podríamos decir, digamos, uno de los ejemplos es que un vendedor del título entregue dicho título pero no reciba el pago, o que la persona pague el título, el comprador haga el pago, pero no reciba el título. Entonces, siempre que vamos a hablar de riesgo de crédito, estamos hablando del tema de incumplimiento. El objetivo de esta presentación y lo que vamos a hacer es usar Risk Simulator para calcular la probabilidad de incumplimiento de una base de datos de una empresa, de clientes de una empresa, y así encontrar la pérdida esperada, de dicha empresa. Entonces, hay algunas calificaciones o categorías que podríamos ver a nivel internacional para medir el riesgo de crédito. Tenemos la categoría AAA, que corresponde a un cliente, a una persona, a una entidad que tiene la mayor capacidad de pago oportuno. ¿Esto qué quiere decir? Que esta entidad que va a estar calificada con AAA va a reflejar el más bajo riesgo crediticio. Nunca podemos hablar de la inexistencia de riesgo crediticio, sino digamos de poder mitigarlo y poder disminuirlo. En la categoría AAA, entonces decimos que es improbable que esa capacidad de pago se vea afectada por eventos imprevistos. En la categoría AA, también hablamos de una muy alta capacidad de pago, y aquí hablamos de un muy bajo riesgo crediticio. Esta capacidad no es significativamente vulnerable a eventos imprevistos. Es decir, tiene vulnerabilidad, pero no es de un alto grado, un alto nivel. La categoría A corresponde a una alta capacidad de pago oportuno, refleja un bajo riesgo crediticio y pues puede ser vulnerable a eventos imprevistos. La categoría BBB corresponde a una adecuada capacidad de pago oportuno, pero implica cierto grado de riesgo crediticio. Y pues esta capacidad sí va a ser susceptible de deteriorarse ante algunos eventos imprevistos. En riesgo de crédito podemos hablar de ciertos conceptos que van a ser imprescindibles a la hora pues, de entender este tipo de riesgos financieros. Entonces tenemos dentro de la categoría de riesgo de crédito unos riesgos más específicos y se habla, por ejemplo, del riesgo de exposición. ¿Qué es el riesgo de exposición? Es la incertidumbre respecto al monto futuro. El monto futuro es el monto que va a estar en riesgo, ¿cierto? Los pagos que me van a hacer, el monto futuro es lo que me va a generar el riesgo. Y eso
esa exposición que yo tengo frente a estos montos se van a calificar como riesgo de exposición. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los créditos a través de tarjetas o los créditos para financiar proyectos de acuerdo al avance del proyecto, ¿cierto? Estos pagos van a estar sujetos al monto de dinero, al pago que se haga en un futuro. El riesgo de recuperación, ¿qué tan rápido puedo yo recuperar el dinero que cedí, que presté? Entonces aquí hablamos que existen algunas alternativas que pueden llegar a minimizar este riesgo de recuperación y es, por ejemplo, el caso de garantías o de avales. Pero en este riesgo de recuperación también tenemos que tener en cuenta es qué tan rápido lo podremos hacer, porque el tiempo es un factor que también podría correr digamos, en nuestra contra. Entonces, ¿qué tan factible? Bueno, yo tengo una garantía, pero ¿qué tan factible es poder hacer efectiva esa garantía? El riesgo de incumplimiento es la probabilidad que se presente un incumplimiento en el pago del crédito. Generalmente se declara incumplimiento cuando el pago programado no se ha realizado dentro de un periodo determinado. Entonces aquí es cuando tenemos en cuenta que siempre que hablemos de riesgo de crédito o vamos a hablar de unos tiempos específicos para realizar pagos. Cuando estamos fuera de esos pagos, siempre se va a declarar como incumplimiento. Y tenemos que tener en cuenta que para hacer un cálculo de la probabilidad de incumplimiento, que es la que vamos a ver y la que vamos a trabajar para calcular la pérdida esperada, en un momento vamos a definir qué es pérdida esperada, siempre tenemos que basarnos en los datos históricos. Entonces ahora vamos a ver precisamente cómo podríamos llegar a medir ese riesgo de crédito. La primera forma de medir el riesgo de crédito es a través de las pérdidas esperadas. ¿Qué son las pérdidas esperadas? Son el promedio de las pérdidas observadas durante un ciclo económico, ¿cierto? De la base de datos o del portafolio al cual estamos haciendo el análisis. Entonces, estas pérdidas esperadas, la empresa o la entidad va a tener que separarlas de su utilidad en forma de provisiones. Son reservas, son provisiones. Tienen que asumirse como un costo propio del negocio. Y se calcula, pues, de la forma que encontramos aquí en la presentación. Probabilidad de incumplimiento por pérdida en caso de incumplimiento o gravedad por equivalencia del préstamo o exposición al incumplimiento. En un momento también vamos a, digamos, detenernos un poco más en estos tres conceptos, PD, LGD y EAD, que son conceptos, digamos, son por sus siglas en inglés. Aquí también vemos una distribución. ¿Cómo es esta distribución de pérdidas? Esta distribución, si nos damos cuenta, presenta un sesgo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque existen una gran cantidad de pérdidas de menor tamaño o de menor valor y solo unas pocas de gran tamaño o de un valor considerable, que digamos que son como los eventos raros o los cisnes negros, se pueden llamar también así, que son los que encontramos pues a este lado, ¿cierto? Que son grandes pérdidas que puede sufrir la compañía. Entonces por eso vemos esta distribución sesgada hacia la derecha. Pasando un poco a explicar estos tres conceptos que les contaba que definen la pérdida esperada, respondemos básicamente a estas tres preguntas. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que la contraparte incumpla los pagos, lo que queremos hallar es la probabilidad de incumplimiento. Pero si lo que nos estamos preguntando es cuánto deberá este cliente a la institución en caso de incumplimiento, ahí estamos hablando de dinero ya, no de porcentajes de probabilidad, sino de dinero, y ahí estamos hablando de exposición al incumplimiento. Entonces, en el ejercicio que vamos a realizar, vamos a ver cómo esta exposición la expresamos en términos monetarios. Ahora, para responder a la pregunta, ¿qué cantidad de la exposición va a perder la institución? Estamos hablando pérdida en caso de incumplimiento. Hay otra forma de hacer la medición del riesgo de crédito
¿cierto? Otro, digamos, concepto importante a la hora de medir el riesgo de crédito, y son las pérdidas no esperadas, que son las que van a ser un poco más graves, ¿cierto? Porque no las tenía previstas, no las tenía reservadas, no las asumí como un coste de mi operación, entonces voy a tener que asumirlas a través de capital. ¿Qué son las pérdidas no esperadas? Son las pérdidas que se dan por la volatilidad que se presenta en el ciclo económico de la empresa o de la entidad. Entonces, pues, digamos, estas pérdidas son realmente el riesgo que más le tiene que preocupar a la compañía, porque son para las cuales no va a estar preparada. Esta pérdida no esperada siempre se va a cubrir con capital, ¿cierto? Mientras la otra yo separaba, las pérdidas esperadas, separaba parte de mi utilidad para solventarlas. Estas pérdidas siempre van a tener que entrar a cubrirse con capital. Tenemos básicamente lo mismo. Nuestra distribución, donde tenemos las pérdidas esperadas, que ya sabemos que es el promedio de las pérdidas que tenemos. Y la pérdida no esperada va a ser este intervalo entre la peor pérdida, la pérdida catastrófica, que ya también vamos a ver cómo calcularla, y la pérdida esperada. Entonces la pérdida no esperada va a ser todo este intervalo entre pérdida esperada y pérdida catastrófica. Como vimos, parte de la esencia de la medición del riesgo de crédito es la probabilidad de incumplimiento. Entonces, ¿cómo vamos a estimar esta probabilidad de incumplimiento? Vamos a utilizar un modelo estadístico que analiza las características y desempeño de los clientes existentes para de una u otra forma predecir el desempeño futuro. Sabemos que lo mejor que podamos decir del futuro siempre va a estar basado en la historia. Entonces, a partir de esto vamos a usar el modelo Logit, que como les decía es usado para predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento, y pues tiene un poco las colas anchas, ¿no? Entonces me va a permitir ver esas colas anchas o gordas, van a permitir ver precisamente estos eventos catastróficos y hacer la medición de esta pérdida no esperada. ¿Qué características tiene este modelo Logit? Entre otras, la variable dependiente va a ser binaria, va a responder a 1 y a 0, y la variable o variables independientes deben no tener un alto grado de correlación entre sí. Entonces, ya viendo esta parte teórica y teniéndola más clara, vamos a entrar a ver el ejercicio que tenemos preparado el día de hoy para Excel. El modelo con el que vamos a trabajar, como les decía, es el modelo Logit. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una muestra de muchos créditos. En realidad son cientos de créditos. Cada fila representa a un personaje. Y en total tenemos 504 créditos, 504 datos. Y aquí los datos lo que me están mostrando es si cada préstamo que yo di entró en incumplimiento de pago o no. Entonces aquí tengo mi default. 1 o 0. 1 si entró en incumplimiento o 0 si no entró en incumplimiento. Aquí también estoy especificando las características de cada uno de los solicitantes del préstamo. Entonces tenemos características como ¿cuáles? Edad, el nivel educativo, si tiene educación solo de bachillerato, universitario o de posgrado, básicamente, los años de trabajo con el empleador actual, los años en la dirección actual o en el cargo que ejerce actualmente, los ingresos del hogar, la razón de la deuda y los ingresos, digamos la relación que tiene deuda-ingreso, la deuda de la tarjeta de crédito y otros tipos de deudas. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que podamos modelar estos datos para ver cuáles variables van a afectar la conducta de incumplimiento de estos individuos. Entonces, para eso es que vamos a usar nuestro simulador
a través de unos modelos de pronóstico avanzado que se llaman modelos de máxima verosimilitud o de máxima probabilidad. Vamos a seguir, digamos, estos tres pasos, o vamos a tener en cuenta estas tres características. Primero vamos a realizar nuestro modelo Logit. Vamos a tener en cuenta que existen 4 carteras, disculpen aquí, 4 carteras, y cada una va a estar clasificada, digamos, de una forma diferente. Entonces, esta entidad tiene clasificados a sus clientes de 4 formas, de acuerdo a la probabilidad de incumplimiento. Entonces, los clientes que tengan una probabilidad de incumplimiento de entre 0 y 25% corresponden a la categoría A. Del 25 al 50% corresponden a la categoría B. Del 50 al 75% corresponden a la categoría C. Y del 75% al 100% a la categoría C. Asimismo, como vimos, es parte importante también para calcular la pérdida esperada, saber cuál es la exposición total que tengo en mi cartera, y son 950 millones de dólares. Y cada una de estas carteras tiene una participación diferente. La cartera A, una participación del 40%, la cartera B, una participación del 20%, C del 25% y D del 15%. Entonces, bajo este escenario, lo que vamos a hacer primero es correr nuestro modelo Logit para ver cuáles de estas variables que tenemos aquí son las más significativas estadísticamente y que afectan en realidad esta conducta de incumplimiento. Entonces, lo que hacemos es tomar nuestros datos, vamos a nuestro simulador de riesgo, pronóstico, avanzado, modelos de máxima verosimilitud, y aquí pues nos vamos a encontrar como siempre una explicación acerca de estos modelos que estamos viendo. Y lo que tenemos es, bueno, defíname primero cuál es la variable dependiente. Como hemos dicho en la presentación, los modelos Logit siempre van a tener variables dependientes binarias. Es decir, mi única variable binaria es el incumplimiento de pago o el default. Entonces, esta va a ser mi variable dependiente. Entonces, en el caso escojo Logit y defino que mi variable dependiente va a ser el incumplimiento de pago. Y aquí puedo encontrar el resto de las variables, pues que es sobre las cuales estamos haciendo el análisis. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una explicación acerca de la dependencia de variables y de cada uno de los modelos, pero lo más importante está aquí y son los resultados estadísticos que me arroja el software. Como lo que yo quiero encontrar son las variables que tienen una significancia estadística dentro de mi modelo, voy a definirlas de 2 formas. La primera, estas variables deben tener un estadístico mayor a 2 en valor absoluto y 2 o 2 mejor, puede ser cualquiera de estas 2 condiciones, aunque generalmente se cumplen al mismo tiempo. Estas variables deben tener un valor P, un p-value, menor a 0,5, 0.05, perdón. Entonces, estos son los 2 parámetros que voy a tener en cuenta para definir cuáles son las variables que van a ser significativas estadísticamente. Aquí tenemos las variables, las 8 variables que estamos analizando, y vamos a ver entonces cuáles son las que cumplen. Que tengan un estadístico mayor a 2 en valor absoluto. Esta variable no lo cumple, esta variable sí lo cumple, esta variable también lo cumple,
esta variable también lo cumple. Y digamos que a esta le vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? No está muy cercana a 2 y adicionalmente el estadístico también supera por una cantidad muy pequeña en la segunda condición, es en cuanto al P, al valor P, el pi-value. Entonces vamos a asumir estas dos, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a volver a correr nuestro modelo a ver si, ya descartando estas que dijimos que no eran estadísticamente significativas, la variable razón deuda pues entra a ser ya totalmente significativa. Entonces vamos a sacar de nuestro modelo las variables edad, nivel educativo, ingresos del hogar y otras deudas. Entonces vamos a nuestro modelo inicial, omitimos edad, nivel educativo, ingresos del hogar, y otras deudas. Listo. Entonces aquí tenemos finalmente solamente 4 variables y vamos a volver a correr nuestro modelo estadístico para ver si todas cumplen con la subcondición de ser estadísticamente significativa. Entonces vamos de nuevo al simulador y establecemos nuestro modelo. Entonces efectivamente la razón de la deuda de ingresos que estaba como ahí peligrando, que no estaba tan clara, nos damos cuenta que entra totalmente a ser significativa. Ahora todas cumplen con tener un estadístico mayor a 2 en valor absoluto y un pi-value menor a 0,05. Entonces, en definitiva, estas son las variables que voy a analizar para calcular mi pérdida esperada. Vamos de nuevo a nuestro modelo inicial y tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener unos coeficientes. ¿Sí? Estos coeficientes, ¿para qué nos van a servir? Esta es la fórmula de la probabilidad de incumplimiento. ¿A qué está respondiendo? A la exponencial de un estimado, de un y estimado, sobre 1 más la exponencial de este y estimado. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular nuestro y estimado, que es el valor que no tenemos aquí. Entonces, y estimado va a ser igual, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta nuestros coeficientes. Entonces traemos los coeficientes, traemos nuestros coeficientes, incluyendo este coeficiente ¿de qué es? De la constante, que siempre acompaña el modelo. Entonces aquí tenemos que abrirle, digamos, un espacio también a esta constante. Y vamos a traer nuestros coeficientes. Listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a entrar a calcular nuestro y estimado? El y estimado va a ser igual a este coeficiente de la constante más la relación que existe entre cada uno de los coeficientes con el valor que toma la variable para el caso específico, para el individuo particular, ¿cierto? Del que estamos hablando. Entonces, en este caso sería una multiplicación, una suma producto en realidad, entre cada una de las variables, del valor de las variables con sus coeficientes. Entonces, suma producto
de los coeficientes, esto vamos a dejar fijo. Fijo y fijo. Un momento que estos comandos, listo. Con los valores que va tomando para cada uno de los individuos. Con coma. Listo. Entonces ahí tenemos el cálculo de nuestro ya estimado para cada uno de los individuos, de los 504 individuos que tenemos aquí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Calcular la exponencial de este ya estimado. Entonces vamos a calcular la exponencial del ya estimado. Entonces simplemente exponencial de este dato. Listo, vamos hasta el último. Ahora vamos a calcular la probabilidad de incumplimiento. Listo. Esto simplemente entonces es esta exponencial de ya estimado sobre 1 más la exponencial de ya estimado. Damos doble clic, nos aseguramos que haya ido hasta el final y listo. Dale un poco aquí. Y listo. Entonces tenemos nuestra probabilidad de incumplimiento. Que ya sabemos que, digamos, es el paso inicial para poder calcular nuestra pérdida esperada. Entonces en otra hoja vamos a ir a ver qué es lo que queremos encontrar. Queremos llegar a pérdida esperada. Voy a ver un poco en la presentación para que ustedes vean de nuevo la fórmula. Ya tenemos la probabilidad de incumplimiento, ¿cierto? Ahora, necesitamos la pérdida en caso de incumplimiento y pues la exposición que tengo a ese incumplimiento. Vamos a hacer un cuadro teniendo en cuenta que tenemos estas 4 carteras. Entonces, cartera, participación de cada una de las carteras en la exposición, ¿cierto? El saldo o EAD, es decir, la exposición que tengo la probabilidad de incumplimiento ni los given default o mi pérdida en caso de incumplimiento y finalmente la pérdida esperada. Listo. Entonces tenemos nuestras 3 carteras, perdón, 4 carteras, A, B, C y D. Y las participaciones las teníamos especificadas aquí al inicio. Entonces me dice que la participación 40, 20, 25 y 15. Entonces 40%, 20,
25 y 15. Vamos a asegurarnos pues que sumen el 100%. Y vamos a calcular la exposición a este cumplimiento. Como les dije, ¿cuál es mi portafolio, mi exposición total? Van a ser estos 950 millones de dólares, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos esto? Esto es lo que yo les presté a esas personas. La exposición total es el monto total de estos préstamos que yo les hice a estas 504 personas, ¿cierto? ¿Cuánto fue que les presté? Y pues eso es la exposición que yo tengo y lo que está, digamos, sujeto al riesgo crediticio. Entonces, nuestros 950 dólares y el saldo o la exposición al incumplimiento va a ser la participación que tenga cada una de estas carteras sobre la exposición total. Arrastramos nuestra fórmula y listo. Entonces, el saldo de la exposición por cartera va a ser la participación que tiene cada una de esas carteras sobre el total de la exposición, por el total. Ahora bien, ¿cómo calculamos los given default o esta pérdida en caso de incumplimiento? Resulta que siempre nosotros tenemos un porcentaje de recuperación de nuestra cartera, ¿cierto? Tenemos que históricamente podríamos calcularlo y saber, en este caso está dado, y vamos a decir que el porcentaje de recuperación de la cartera es del 45%. Entonces, nuestro loss given default va a ser el complemento de esto, es decir, 1 menos la tasa de recuperación, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo expuesto a incumplir frente al incumplimiento. ¿Listo? Mi pérdida en caso de incumplimiento es del 55%. ¿Por qué? Porque mi tasa de recuperación solamente es del 45%. Perfecto. Entonces aquí, los given default siempre va a ser igual al 55%. Voy a dejarlo fijo también. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular cada una de las probabilidades de cumplimiento para cada una de las carteras. ¿Sí? Ustedes saben que teníamos unos rangos diferentes entre cada una de las carteras, entonces vamos a calcular esas probabilidades de cumplimiento para finalmente llegar aquí a la pérdida esperada. Entonces, vamos a traer nuestras probabilidades de incumplimiento a nuestra hoja inicial. ¿Listo? Probabilidad de incumplimiento. Y vamos a organizarla por cada una de las carteras. Entonces tenemos la cartera A, B, C y D. Entonces, nos decían, vamos a volver a nuestro enunciado, que existían estas 4 carteras y que la cartera A iba a estar con una probabilidad de incumplimiento del 0 al 25%. Vamos a expresar eso en términos porcentuales para que sea más fácil el análisis y organizarlos de menor a mayor. Entonces, la A va del 0 al 20%, sin incluir el 20%, vale aclarar. B va del 25 al 50%,
Perdón, estaba del 0 al 25. Aquí faltan algunos datos. 0 al 25. De nuevo sin incluir el 25%. Ahora sí. Ahora del 25 al 50. Al 50. Del 50 al 75. Si no estoy mal. Como que el 50 al 75. Al 75%. Y el 75 al 100%. Listo. Entonces ya tenemos las probabilidades de incumplimiento seleccionadas según el rango de cada una de las carteras. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a calcular una pérdida esperada, pero esta pérdida esperada va a ser con base, perdón, a los datos históricos. Pero estos datos históricos, pues necesitamos saber cómo se comportaron, a qué distribución responden. Para esto vamos a hacer un ajuste de distribución, que es otra de las herramientas que tiene el software. ¿Qué sucede? Si nos vamos aquí a simulador de riesgo, herramientas analíticas y ajuste de distribución, se van a dar cuenta que podemos hacer un ajuste de distribución múltiple, es decir, uno solo para todas las variables, las 4 carteras que tenemos. Pero como no todas tienen el mismo número de datos, si se dan cuenta, tenemos diferentes cantidades de datos en cada uno, entonces no podemos hacer un ajuste de distribución múltiple y necesitamos irlo haciendo uno a uno. Entonces, para hacer el ajuste de distribución, seleccionamos todos nuestros datos. Son unas distribuciones continuas, está perfecto. Y nos dice entonces que la mejor distribución para estos datos es una Gamble máxima. Después de hacer el análisis de todas las posibles distribuciones para datos continuos, decimos que la Gamble máxima es la que tiene mayor porcentaje de ajuste. Entonces vamos a decirle OK. Y bueno, discúlpenme antes de hacer esto, faltó un paso muy importante. Y es el tema de generar primero, antes de empezar a generar supuestos de entrada, pronósticos de salida en nuestro simulador, tenemos que hacer primero crear nuestro perfil. Entonces, riesgo de crédito, vamos a decirle que haga 10.000 pruebas. Y ok, ahora sí, trabajamos bajo este perfil, listo. Ahora sí podemos hacer nuestra ajuste de distribución y empezar a crear. Ok, vamos a volver, Gamble máximo. Perfecto, y vamos a decir que este es para A. Entonces lo hacemos para B. El mismo proceso simple, continuos. Esta para B es la distribución que más se ajusta a los datos. Es una distribución parabólica. ¿Listo? Entonces B. Volvemos. Lo hacemos para C. Para C también estamos hablando de una distribución parabólica. Y vamos a hacerlo ahora para D. El caso de D. Ay, perdón.
una Gamble máxima también. Entonces, ¿qué tenemos en cada uno de estos ajustes de distribución? No solamente sé cómo se comportan nuestras variables, sino que a partir de todos los datos históricos ya le estoy haciendo un supuesto ajustado, estoy creando un supuesto de entrada. Es decir, puedo simular mi pérdida esperada. Puedo ver históricamente cuáles fueron los movimientos con estos datos, cuáles fueron los valores que tuvo mi pérdida esperada. ¿Bajo qué? Bajo diferentes pasos, bajo 10.000 simulaciones que vamos a hacer. Entonces tenemos estos supuestos de entrada que ya haciendo el ajuste de distribución me los dio. Digamos que esta es la probabilidad de incumplimiento que voy a utilizar para cada una de las carteras. Entonces la probabilidad de incumplimiento para A, voy al ajuste de distribución que dice en A. La probabilidad de incumplimiento para B, voy al ajuste de distribución que dice para B. La probabilidad de incumplimiento para C y para D. Listo. Después de tener este componente, vamos a hallar nuestra pérdida esperada. Entonces, la pérdida esperada es esta exposición por la probabilidad de incumplimiento por el porcentaje de pérdida. Entonces, también tenemos establecido nuestra pérdida y aquí pues hallamos nuestra pérdida total esperada. Este sería entonces bajo un escenario, digamos, en el que estuviéramos viendo en un solo momento, ¿cierto? Una parte estática, nuestros datos. Pero si queremos hacer lo que les venía contando, de simular nuestros datos, ver qué pasaría en 10.000 pasos, lo que vamos a establecer aquí es un pronóstico de salida. Entonces le llamamos pérdida esperada. Y si vemos, podemos ahora correr un paso a paso. Este paso a paso que me está mostrando, bueno, ¿qué pasaría si la probabilidad de incumplimiento de A pasara a ser 0,16 y en total se modificaran todas las probabilidades de incumplimiento de las carteras? Entonces, A aumenta y disminuye nuestra pérdida. Y así podemos ver este paso a paso y ver en cada uno de los casos cómo se podría comportar, ¿cierto? Pero bueno, no podemos correr 10.000 pasos, que sería lo ideal con este paso a paso. Entonces lo que vamos a hacer es correr la simulación, ¿cierto? Y poder hacer el análisis de la distribución, que les mostré también inicialmente en la presentación. Vamos a ver esta distribución para calcular la pérdida esperada, la pérdida catastrófica y el porcentaje o el rango de la pérdida no esperada. Entonces, vamos a esperar que corran nuestros 10.000 pasos. Y listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Estamos viendo la distribución de las pérdidas. Miren que sigue estando, como dijimos al principio, sesgada hacia la derecha, ¿cierto? Pero vamos a ir a opciones y le vamos a decir que me muestre la media. Como les dije, teóricamente la media va a ser la pérdida esperada. Es decir, aquí la media de nuestros datos siempre va a ser la pérdida esperada. Aquí la vemos gráficamente, pero también la podemos ver, digamos, numéricamente aquí en los datos. Entonces, mi media esperada es de 209 millones de dólares, ¿cierto? 209 millones de dólares va a ser mi pérdida esperada. Pero gráficamente también la puedo ubicar acá. Ahora, ¿qué podríamos hacer también? Y aquí es un poco cómo calculamos la pérdida catastrófica. Entonces, esta pérdida catastrófica la vamos a calcular, como dice acá, con el 99%, ¿cierto? Es el 99% de las posibles pérdidas en un año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sesgar
a la izquierda nuestra gráfica y vamos a ver con el 99%, ¿dónde estaría? ¿Cuál sería nuestra pérdida catastrófica? Entonces aquí me da un valor. Voy a minimizarlo un poco. ¿Cierto? Y esta sería mi pérdida catastrófica. Entonces, este va a ser el valor, digamos, que yo debería entrar a cubrir porque es la peor pérdida que puedo presentar en el 99% de las oportunidades en el año. Entonces, si ven, logramos graficar lo que les había mostrado en el principio, la pérdida esperada y la pérdida catastrófica. ¿Qué pasa? Entonces, ¿en dónde estarían nuestras pérdidas no esperadas que tenemos que entrar a cubrir con capital? Están entre estos valores. Entonces, ¿mitigamos o no mitigamos el riesgo de crédito? Sí, lo disminuimos, ¿cierto? Ya sabemos al menos cuál va a ser nuestra pérdida esperada, cuál podría ser nuestra pérdida esperada con base en los datos históricos. Y también podemos saber en qué rango se va a mover esas pérdidas pues que no esperábamos, ¿cierto? Que tenemos que entrar a cubrir con capital. Entonces, aquí es este rango, entre estos valores, entre estos dos valores, es que vamos a tener esas pérdidas que vamos a tener que capitalizar. Entonces, bueno, este era el objetivo de la presentación, presentarles cómo podríamos hacer un cálculo de pérdida esperada a partir de datos históricos, a partir de la probabilidad de incumplimiento en el tema de cartera de riesgos de crédito. Y pues bueno, en este momento entonces estoy atenta a sus inquietudes para poder pues responderlas. Lisette, quisiera, Lisette López me pregunta que cómo se calcula esta exposición total, que fue estos 950 millones de dólares. Bueno, como lo dije anteriormente, es simplemente para este caso, en este modelo, los datos, ¿cierto? Que yo podría, la suma de los montos que yo le presté a todos estos individuos. Julián David Moreno me pregunta si esto sirve para calcular cualquier modalidad de cartera. Digamos, estamos hablando en términos de cartera de crédito. No todas las carteras van a tener las mismas variables, pero en cuanto podamos tener una variable dependiente, es decir, una probabilidad de incumplimiento de default donde tengamos una variable binaria de 1 y 0 y tengamos otro tipo de variables numéricas independientes, no tienen que ser nada necesariamente las que establecimos aquí, sí podría funcionar y podríamos calcular estadísticamente cuáles son las variables que más se ajustan, ¿cierto? Que son importantes para definir nuestro incumplimiento y hacer todo este modelo estadístico para determinar las pérdidas esperadas. Rafael me pregunta que cuántos datos mínimos se requiere para el proceso. Como vimos, digamos, las filas en realidad no son las importantes porque el número de mis clientes no va a afectar en nada la pérdida esperada que yo estoy teniendo. Entonces, en términos, digamos, de los datos de clientes que yo tengo, no es lo importante. Pero sí, en el caso de las variables, ¿cierto? De estas variables, aquí es donde está el tema. Es importante tener, pues, un mínimo de variables, pues, o tener, digamos, la dimensión de todas las variables que yo creo que pueden afectar esto, para que el modelo, pues, sea coherente y pueda
Puedes decirme cuáles son las que más se ajustan, ¿cierto? Las que tienen una estadística, una significación estadística más alta. Ahora bien, recuerden que una herramienta estadística y de riesgo como Risk Simulator va a arrojar la calidad de datos que nosotros le ingresemos. Entonces, siempre que nuestros datos sean veraces, que la información sea confiable y que estamos haciendo, digamos, un análisis previo correcto, nuestros datos y nuestros resultados también van a ser correctos. Bueno, me pregunta Ronald Alberca que cómo calculamos los valores de las probabilidades de cumplimiento. Entonces, mira Ronald, aquí está nuestra fórmula de probabilidad de cumplimiento, la exponencial del estimado de Y sobre 1 más la exponencial del estimado de Y. El estimado de Y, ¿cómo lo calculamos? Tomamos los coeficientes estadísticos que nos arrojó el modelo Logit, estos coeficientes, pues los trajimos a nuestro modelo inicial y lo que hicimos fue, siempre el estimado va a ser el coeficiente de la constante, ¿cierto? Más la suma producto de cada uno de los coeficientes, de la matriz de coeficientes, por los valores que va tomando las variables en cada uno de los momentos, para cada uno de los clientes. Bueno, Erika Gómez me pregunta, ¿cuándo hicimos la simulación con respecto a variar cuál variable? Lo que estábamos simulando aquí, ¿cierto? Lo que estábamos, nuestros supuestos de entrada, que creo que es lo que me preguntas, eran las probabilidades de incumplimiento para cada una de las carteras. Porque eso con esas probabilidades fue que hicimos el ajuste de distribución y que establecimos si era una distribución Gamble máxima o una parabólica. Entonces, estos supuestos de entrada, que son los que ubicamos en verde y que atamos aquí, vienen de las probabilidades de incumplimiento de cada una de las carteras. Juan Vanegas me pregunta si los rangos de los conjuntos ABCD existe algún criterio para definirlos. Bueno, yo considero que esto es más un tema interno de cada una de las entidades. La verdad, personalmente no conozco un modelo que me diga qué rango darle para cada una de las carteras. Es más un tema de qué calificación le damos, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos al principio. En riesgo de crédito, digo, podemos hablar de diferentes tipos de cartera, AAA, AA, triple B. Entonces, es como ver respecto a estas categorías, cuál es la probabilidad de incumplimiento que yo estoy dispuesto a aceptar en la más alta categoría. Entonces, en la AAA, yo estoy dispuesto a aceptar que tenga una probabilidad de cumplimiento hasta el 20%, que es la que teníamos acá, la categoría, hasta el 25%, perdón, que es la que teníamos en categoría A. Entonces, creo que es un criterio más personal de la entidad. Me preguntan que las provisiones individuales, ¿cómo se calcularían en este caso? Las provisiones individuales para cada una de las personas. Bueno, tenemos aquí las provisiones para cada una de las carteras, ¿no? Pero digamos que de las personas tendríamos que ver pues cuál es la exposición de cada una de las personas. Ya sé que pues cuánto fue lo que le presté a esta persona. Tengo la probabilidad de incumplimiento por persona, que es la que tengo acá. Para este individuo sería esta probabilidad de incumplimiento. Y pues la tasa de recuperación también tendría que definirla ya no de toda mi cartera, sino a nivel individual. Ver pues cuál es la tasa de recuperación de esa persona, establecerla acá. Pero digamos que sería básicamente el mismo procedimiento. Me preguntan también que si esta tasa del 55% puede ser distinta para cada tipo de cartera. Digamos, no sé qué tan fácil sería estimar para cada tipo de cartera la tasa de recuperación, pero sí, en caso de que tengamos una tasa de recuperación
no para todo mi exposición, ¿cierto? No para todo el monto expuesto, sino para cada una de las carteras, pues claro, podríamos tener un LG diferente para cada una de las personas. Me pregunta Álvaro Muñoz que cómo se calcula el credit bar a partir de las pérdidas esperadas, que si no debería calcularse como el total de las pérdidas. Sí, eh, Álvaro, lo estamos calculando sobre el total de las pérdidas. Si ves aquí, lo que tenemos es la distribución de todas las pérdidas. En ningún momento, digamos, acotamos nuestra distribución hasta pérdidas esperadas. Lo que hicimos fue, les mostré gráficamente nuestras pérdidas esperadas y a partir de todos los ensayos, ¿cierto? De los 10.000 pasos que hicimos para toda la distribución de pérdidas, acoté ahí sí la cola izquierda, pero de toda la distribución con una certeza del 99% para hallar este credit bar. Entonces lo hicimos no sobre las pérdidas esperadas, sino sobre el total de las pérdidas. Bueno, no sé qué otra pregunta hay por acá. Bueno, Miguel Luna me pregunta, para estimar el modelo se requiere que las variables sean independientes, que no haya correlación. ¿Qué pasa si se encuentra correlación en al menos dos de ellas? ¿Qué hace el modelo? En este caso, como vimos, teníamos dos variables que se pueden llegar a correlacionar de alguna forma. Ya no tengo aquí la variable inicial, pero bueno, teníamos ingresos y razón deuda ingresos. Claramente estas variables tienen cierta correlación. ¿Qué pasa? El modelo automáticamente, apenas corremos nuestra parte estadística, eliminó una de ellas, que fue ingresos del hogar, dejándonos la que es significativamente la que es más significativa estadísticamente hablando. Entonces aquí, automáticamente el modelo, digamos que elimina una de estas variables. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos, digamos, ese problema y el modelo elimina una de las dos. Bueno, yo les quisiera pedir, en este momento ya se nos acabó el tiempo, tengo todavía varias preguntas por resolver, pero pues lamentablemente ya no tenemos el tiempo. Entonces les quisiera pedir que me escriban a mi correo electrónico, Paola, se los voy a enviar por chat, paola.garcia@software-shop.com. Y me cuenten ahí el resto de preguntas que no pudimos resolver en este espacio. Entonces, pues estoy atenta, envíenme por favor el correo electrónico con sus dudas. Pues a la mayor brevedad se los responderé. También las personas que estén interesadas en la presentación o en el modelo, también por favor escríbanme para podérselas hacer llegar. Les agradecemos muchísimo la presentación, la participación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Y bueno, ya saben, quedo muy atenta a sus inquietudes y espero que me escriban. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.